Vamos a ver qué significa, por qué era agua y por qué se transformó en vino. Vamos a leer en la tercera edición de la Biblia textual, en el capítulo 2, el Evangelio de Juan. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. También les dice: sacad ahora y llevad al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados, el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. No tienen vino, pues no tienen vino, se les había acabado la primera gracia. Esa primera gracia está en el Evangelio de Juan 1, 16 y 17. Ahí están los dos vinos. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Gracia por gracia no está del todo bien traducida. Es gracia tras gracia. La cuarta edición. ¿Cuál es la primera gracia? La ley. La ley fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo. Es hasta cierto punto el antiguo pacto, la ley que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por eso se le dice gracia tras gracia. Entonces, ese vino ya se había acabado. Entonces Jesús iba a ser un vino mejor, un vino más excelente, y esa es la clave para entender todo el proceso de las bodas de Canaán. Ese nuevo vino es lo que él iba a conseguir en la cruz del Calvario mediante el derramamiento de su sangre, que es el perdón de los pecados, la gracia de Dios aplicada a nuestras vidas, que nos iba a traer esta alegría eterna de sabernos hijos de Dios. Entonces aquí, todo hombre sirve primero el buen vino o el vino superior, y cuando están embriagados, el peor no, el inferior. Porque hay vinos superiores y hay vinos inferiores. En ingeniería vitivinícola se conoce como superior o inferior el vino. Es una categoría. Entonces, este vino es lo que estaban tomando hasta entonces, era la ley. Pero ahora entra el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, y va a cambiar la ley por la gracia, y va a transformar en esas pétreas tinajas allí de ley, va a poner el vino nuevo, el vino superior. Dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Eso es enigmático porque Jesús no era el maestresala, no era el organizador de la fiesta, era un invitado. Exacto. El orden de los eventos es que la promesa de la gracia le fue dada a Abraham estando en la incircuncisión. Y después el pacto de la circuncisión que terminó en la ley fue dado después de la promesa, de manera que ese vino tiene relación con esta palabra. ¿Sabes en cuál palabra está? En el versículo 10. A ver si aciertas en cuál palabra es esta, que estamos hablando del orden de los eventos. Guardado. Muy bien, 10 puntos. Ha guardado. ¿Entiende la audiencia? ¿Entienden los hermanos? Yo lo entiendo así, que Dios propone y manifiesta la gracia, y luego hace el paréntesis de la ley y guarda la gracia para después. La clave está entonces en 2:10, en esa palabra guardado.
Y después dice, este principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿A quién se dirige el maestresala cuando le dice, tú has reservado el mejor vino? Bueno, ahí es donde yo creo que obviamente el esposo ahí llega y toma lugar el Señor, ¿no? Lógicamente, ¿no? A pesar de que él estaba invitado, pero en ese momento el símbolo, ¿quién puede haber guardado? Tú has guardado el vino. Es lógico que en ese caso es el Señor. Los tipos se dibujan y se desdibujan con mucha facilidad. Hay por un instante en que Faraón tipifica a Dios Padre, y otras veces tipifica al diablo. Tenemos que ver eso. Por ejemplo, cuando dice, tú serás el segundo del reino. Si José simboliza a Cristo, bueno, Faraón simboliza a Dios Padre. En ese momento, ¿entiendes? Entonces aquí es muy posible que ese tú sea el Señor Jesucristo. Tú has guardado. ¿Quién puede haber guardado el vino sino el Hijo de Dios? Pues el mismo que sacó a su pueblo de Egipto en el Éxodo. Ustedes saben que fue Jesús, ¿no? ¿O no lo sabían? Sí. Que está allí en Judas, ¿verdad? Qué bonita variante. Yo creo que el maestresala puede ser las autoridades judías, más bien. Y ellos se van a asombrar del sabor del buen vino y van a decir, bueno, pero ¿por qué lo has guardado hasta ahora, no? Recordemos, hermanos, que en el tiempo del fin Dios va a derramar espíritu de gracia y de oración sobre su pueblo Israel, y van a soñar sueños y van a ver visiones. Dice el libro de Daniel, búsquenlo, los ancianos, dice, en aquel tiempo se esforzarán y enseñarán a muchos. Entonces hay una estructura piramidal que no podemos pasar por alto. Por eso no creo que se trate del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ciertamente, junto con sus dirigentes, están ausentes de esta realidad por el endurecimiento que Dios le ha dado. Cuidado, tenemos que entender que el responsable de todo esto, y nunca lo niega, es Dios, que ha endurecido a su pueblo para que nosotros pudiéramos recibir la gracia, para que Él pudiera morir y derramar su sangre y hacer salvo a los judíos y a los no judíos.